Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien, Alex, sobreviviendo la pandemia, ya con mejor Oh, entusiasmo. No sé, hay muchos desastres y demás, pero hay que tener actitud positiva al respecto. Sobreviviendo la pandemia. ¿Y tú qué tal? sí, igual. Y con ese entusiasmo igual, ¿no? Sí, sí. Sobrevivir a duras sobrevivir. Bueno, es que sobreviviendo. ¿Qué más? Sí, sí, es No cierto. vamos, no vamos a decir que. No, y mira, y aquí con el avance de la vacunación, sí, se supone que la cosa está mejor, pero hemos tenido una cantidad de números de infectados y graves que no sé qué tanto está dando resultado esto de la vacuna, pero bueno, Pues ya veremos. serían mayores, ¿eh? Puede ser. Sí, sí es complicada la evaluación, además no te puedes arriesgar tanto porque sin vacuna sería todo. Lo que sí es que, insisto, ¿no? La gente bajando la guardia después de que dices que tienen vacuna. No. Pero qué estupidez, reacciona, toman precauciones. Pero en fin, Sí, porque además la vacuna te protege a ti en cierta medida, pero no te protege o no protege a los otros de que tú los puedas contagiar. sí. Y fíjate que Entonces, contrariamente a lo que pensábamos, sí una persona vacunada puede contagiar a los demás, sí, que claro, eso está complicado. sí, En fin, sí, claro, porque tú puedes tener el virus, no tener reacción, pero como lo tienes, lo puedes transmitir. así que todos vayan a vacunarse. Ya, Bueno, esa es información bueno, que cura. a ver, hemos dado vueltas por varias cosas y hace rato que no volvemos al tema educación propiamente tal, a pesar de que de alguna manera todos los temas están de alguna manera conectados y pudiéramos hacer eventualmente una conexión. Pero fíjate que em, me he estado dando vueltas respecto del tema del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje finalmente? ¿Cuándo se produce aprendizaje? Em, ¿Qué condiciones o qué características tiene que tener un conocimiento para ser considerado aprendizaje? En psicología, históricamente se ha planteado que el aprendizaje implica un cambio de conducta, si no, verdadero aprendizaje, sino que puede haber un, una conducta nueva en un momento determinado, pero si eso no determina un cambio de ahí en adelante, entonces no hay un real aprendizaje. Y por otro lado, se plantea que el aprendizaje, Pausa tantito, dale, bueno, ligera hicimos pausa. ahí una pequeña pausa, sí. Te hablaba del aprendizaje, del cambio, y la idea que te iba a plantear es, bueno, ¿en qué medida el aprendizaje tiene que ser adaptativo? Es decir, para que haya aprendizaje, tiene que haber adaptación que implique la adaptación, por lo demás. Y este aprendizaje, y ahí nos vamos a dar otro salto, ¿es transmisible de alguna manera? Biológicamente, ¿es eso factible? Yo recuerdo, y esto surge a propósito que me acordé cuando estaba estudiando en pregrado. Me acuerdo que en una oportunidad leí un artículo acerca de una investigación que se había hecho, donde se usaron planarias, estos gusanos, ¿no es cierto?, que se ocupan muchas veces en los estudios. Se les enseñaba, se les exponía un laberinto que tenían que resolver para llegar a la comida, ¿no? El clásico ejemplo del laberinto, que se hace habitualmente con ratas de laboratorio, en este caso se hizo con planarias. Y las planarias aprendieron, es decir, se fueron dando cuenta de que resolvían cada vez más rápido el laberinto. Bueno, matan estas planarias, las secan, las muelen y se las dan de alimento a planarias que no hayan tenido la experiencia de laboratorio, nacidas en laboratorio, no tenían ningún tipo de experiencia, qué sé yo. Se las comen y estas nuevas planarias aprenden más rápido a resolver el laberinto que las anteriores. Por lo tanto, el aprendizaje de las iniciales se incorpora de alguna manera en su ADN y este ADN es consumido por las nuevas planarias y por lo tanto aprenden la estrategia más rápido y por lo tanto es que incorporaron de alguna manera el aprendizaje de las planarias anteriores. Se adaptaron, Pero ve, se adaptaron, porque ese sí, aprendizaje implicó que resuelven más rápido el laberinto para obtener el alimento.
Es que hay, Podríamos decir que si nuestros estudiantes se comen a sus maestros. podrían aprender más rápido. Bueno, es una posibilidad. Espero que a alguien no se le ocurra hacerlo para poder demostrarlo, ¿no? Pero fíjate, hay varias cosas que he ido aprendiendo con respecto a la investigación. Y hay unas cosas que me gustaron muchísimo que apenas escuché, que dice, bueno, dicen que una persona, por ejemplo, publicó este artículo, ¿no? Que dice que las planarias aprendieron. Y entonces, por supuesto que hay un desencadenamiento de ideas por decir, no, es que fíjate que no fue que las planarias fueran, ¿cómo se dice? Aprendieron más rápido, sino que a lo mejor la incorporación de la proteína es lo suficiente como para que tengan los neurotransmisores necesarios y la formación necesaria como para poder resolver el laberinto, ¿no? Pero algo que aprendí con respecto a las publicaciones es que cierto es que una publicación te puede afirmar algo, pero debo de tener cuidado en dos sentidos. En primero, en que pueda reproducir ese experimento. Si no lo puedo reproducir, es muy difícil poder tener un argumento. Pero lo más interesante es que yo pueda hacer un experimento que me demuestre lo contrario de lo que está sucediendo. ¿Me explico? Sí, O sea, claro. en investigación no se trata de me cae bien o yo prefiero o yo quiero, sino nos basamos en los hechos. Entonces, Sí, por aunque a mí no supuesto. me guste la idea, yo diga, no, es que sabes que la planaria no sé, ya está sesgado el artículo o algo por el estilo, debo de darme la oportunidad de realizar el experimento para demostrar que lo que publicaron esos autores no es lo correcto, sino una debida reinterpretación o un debido ajuste, o de plano decir, sabes que el experimento como me lo plantearon no lo es. O la metodología falló, no fue lo Así es. suficientemente exhaustiva, o se está haciendo a lo mejor una em, asociación, se está estableciendo Una conclusión errónea, por una ejemplo. relación o una correlación que en realidad es solo eso, una Sí. correlación, y no necesariamente implica causa-efecto. Em, Pero ve bueno, y lo que dices, claro, de hacer el experimento para ver si llego a lo contrario, eso en epistemología se llama el falsacionismo, es decir, y en la medida que no logro falsearlo, algo, lo que yo sea que quiera demostrar, si no lo logro falsear, entonces es correcto, correcto, sí. mientras no lo logre falsear. Pero es interesante el asunto porque finalmente hay mucha gente que reporta cosas, incluyendo, por ejemplo, en psicología, cuestiones esotéricas, que te dicen, no, es que fíjate que Ujú. con esta situación yo me levanté del piso y siento que mi cerebro ya aprende mejor, porque hay muchos efectos que están escondiendo el efecto real, por ejemplo, el efecto placebo, ¿no? Si tú le Sí, dices, claro. no, es que tú debes de convencerte que lo que tú estás haciendo es lo correcto y te convences y te sientes maravilloso y tienes muchos resultados positivos, pero ojo, es un efecto placebo. Por lo tanto, esa parte donde dice, yo lo encontré y lo puedo probar y me resultó así, ojo, vamos a verlo desde el punto de vista de investigación, de decir, ok, ¿cuánto se puede reproducir? Si es una experiencia que no se puede reproducir, es muy difícil que pueda ser aceptada dentro de la investigación, ¿no? Y eso es lo importante de cuando nosotros hablamos con referencia bibliográfica, con referencia en estudios, ¿no? Quizás el día de mañana alguien nos diga, mira, estos dos diciendo una estupidez porque no se dieron cuenta que se podía aprender si hacías harina al cerebro de Albert Einstein y te lo comías, ¿me explico? Ese es el punto, ¿sí me Sí, explico? claro. Entonces, en ese sentido, uno dice, con lo que yo hasta ahorita tengo a O la sea, me mano, estás con lo que he diciendo que estoy leído, hablando una estupidez. no, dije, con lo que estoy a la mano, con lo que estoy diciendo hasta ahorita, no tengo algo para refutar lo contrario al artículo, pero con lo que tengo de referencia, puedo decir que es muy difícil que un aprendizaje se pueda eh, transmitir biológicamente de una generación a otra. Porque la magia del aprendizaje es que está basada en la plasticidad que tiene El nuestro sistema nervioso. cerebro, Ujú. es la capacidad que tiene de decir, decido no irme por este camino, me voy por este camino, y también la capacidad de decir, eso me sirve o no me sirve, ¿no? Es decir, imagínate lo padre que sería que te tomaras el jugo del abuelo, por así decirlo, del cerebro del abuelo y dijeras, ah, ok, ay papá, mira, la regaste en esto, en esto, en esto, y tienes que ver bajo esta visión, ¿no? Sería un tanto complicado, porque dirías tú, bueno, ¿cómo le haces para poder absorber esas redes neuronales
cómo puedes para establecer esas redes neuronales y tenerlas en el cerebro. Pero fíjate lo bonito del asunto, ¿no? ¿Qué sucede en el cerebro? Cuando tienes un aprendizaje y tienes una red neuronal, cuando vas a sustituir algunas de las neuronas o cuando o hay nuevas neuronas que están en esa vía, las neuronas aprenden la ritmicidad de las neuronas que están cambiando o que las están apoyando. De tal manera que no es que las neuronas ya vengan con el modelo como tal, sino que es una constante retroalimentación de entrada, de una constante comunicación entre los elementos que hay a su alrededor, de tal manera que establecen las mismas vías. ¿Me explico? Por lo tanto, si eso sucede a nivel interno, pensarlo desde cero sería muy complicado, sería muy complicado. Y llegamos a una de las partes que creo que sí es meritorio darle una plática completa, que es hablar, por ejemplo, de lo que es el aprendizaje y lo que es la memoria. Están muy de la mano, están muy relacionados, y la gente dice, es que tú estudias por memoria. No, es que el aprendizaje sin repetición se puede realizar. Es que está complicado el asunto. O sea, primero hay que diferenciar porque memoria como tal, es una Aparte de qué capacidad. tipo de memoria estamos hablando. Ajá, y además esa es otra de las cosas, ¿no? Que se ha descubierto que no tenemos un solo tipo de memoria. Sí, claro. Tenemos distintos tipos de memoria y esas memorias de alguna manera nos hacen funcionales o no funcionales. La pérdida de ciertas memorias dice, no, mira, ya no puedes O sea, hacer acciones. si no memorizo el significado del rojo, el verde y el amarillo, entonces tengo que estar aprendiendo cada vez que voy a cruzar la calle. Por ejemplo. O O bien, si alguien, o si alguien me llama y escucho que gritan a lo lejos Alexis y yo no sé mi nombre porque no lo recuerdo, entonces ¿cómo? O sea, la memoria es parte de la adaptación. y del aprendizaje. Es que por eso, porque el aprendizaje, creo yo, implica adaptación. Sí, es un proceso adaptativo. Nada más que no es un proceso adaptativo en términos generacionales. Pero Es, mira, ¿y qué pasa con esto de que se plantea hoy día de los nativos digitales? Que más allá del tema digital propiamente tal, de que si, porque si fuera un tema generacional, entonces yo tendría que tomar a un chico que nace en una determinada familia, llevármela a lo mejor a una tribu no sé dónde, que no tengan acceso a tecnología y de pronto le pasa un celular y como es un nativo digital, debiese ser capaz de manipularlo y ocuparlo sin mayor dificultad. Si es y que lo fuese es, así, y sí lo hay. y a eso voy. A lo mejor no es capaz de, no sé, a lo mejor no va a ser capaz de manipular espontáneamente el celular sabiendo perfectamente cómo se maneja, o la máquina, el computador, lo que sea, la tablet. Pero sí se ha visto que las funciones cognitivas superiores van aumentando. Hay estudios que señalan que cada década, más o menos, el puntaje poblacional en los test de inteligencia, por ejemplo, aumenta. Entre 3, 5, 8, 10, hasta 12 puntos, lo cual es mucho. Bueno, y si uno revisa los planes de estudio que teníamos en la escuela, en el colegio, cuando nosotros éramos niños, y los planes de estudio que hay ahora, claramente los niños están aprendiendo y les están enseñando cosas mucho más complejas que nosotros no éramos capaces de entender a la misma edad. Pero hay varios factores. Varios factores. Ok, Pero vamos, pero podríamos pensar que uno de esos factores es el aprendizaje por transmisión biológica, porque nuestros ancestros han ido evolucionando sus propios ADN, sus capacidades de adquirir o de incorporar, no sé, pregunto. yo te lo planteo desde dos perspectivas que para mí son ejes centrales en este proceso de aprendizaje, ¿no? La primera de ellas es la ergonomía. La ergonomía es una de las cosas que nos facilita mucho el acomodo el acomodo fisiológico de lo que nosotros queremos ejecutar. O sea, por ejemplo, Ujú. un teclado tiene una posición determinada que está diseñada para que tú puedas manipular fácilmente las teclas. Lo mismo, una pantalla está diseñada de tal manera que tú puedas que capte mucho la atención de lo que tú estás visualizando. Y en el caso de los procesos digitales,
en el caso de los celulares, por ejemplo, o, o en el caso de algunas plataformas que hay, están diseñadas precisamente con una tremenda facilidad para que tú puedas manipularlas. Entonces, un Ujú. celular, cuando le das el touch, prácticamente un niño que no sabe de celulares y demás se da cuenta que imagínate con esa desinhibición tremenda que tienen de ensayo y error o sin miedo al error. O sea, tienes un niño que está pica y pica y pica y empiezan a aparecer esa retroalimentación de correcto e incorrecto, en donde, ay, mira, hace esto, ¿no? Que además es Es, inmediata. y además es motivante, porque tiene una imagen. O sea, tienes distintos elementos. Tienes la parte Sonido. sí, el sonido, tienes la parte de movilidad, tienes la parte visual, que es una sobreestimulación a lo que está percibiendo un niño. Por lo tanto, entre más emoción, entre más innovación y entre mejor resultado rápido, eso es un boom para la memoria. Es más Sin fácil embargo, aprenderlo. sin embargo, no ¿Explico? ocurre lo mismo en las personas ancianas. No, ya no tienen la misma plasticidad. Ujú. Ya no tienen la misma flexibilidad cognitiva. Perdón, la misma flexibilidad. Y entonces, esa es una de las cosas que sí, insisto, ¿no? Para mí, cuando dicen, es que, ¿sabes qué? Lo digital es lo último, lo innovador, lo que va a resolver el problema de educación, lo que va a permitir hacer muchas cosas, cuidado, ¿no? Sabemos que Ah, es una tremenda propaganda que se hace para poder, que nos metamos en las computadoras, en los celulares, en la televisión y demás, ¿no? Pero yo insisto, para mí una persona cuando la veo decirle, mira, es que una hoja en blanco te va a resolver la vida, pues claro, pero mientras una persona no sepa qué hacer en esa hoja en blanco, no va a hacer nada. Si no, pregúntale a un tesista, ¿no? Cuando quiere empezar su tesis. Bueno, aquí está ya la nuestro, computadora y todo, ¿y qué va a pasar, no? Si no sé qué hacer, nuestro sistema nervioso es digital o es analógico. ambos. Una neurona es analógica digital. Entonces, ese es algo bellísimo por parte del sistema, ¿no? Y otra de las cosas, fíjate, aparte de la ergonomía que ha resuelto muchas de las situaciones, aparte de la tremenda estimulación que tienes a través de los dispositivos y demás, ¿qué pasa con la alimentación? De un tiempo para acá, si nosotros hablamos, por ejemplo, ¿qué te gusta? Edad media, ¿cuánto consumo de proteína y azúcar teníamos en ese tiempo? Ujú. La Por estimulación era ejemplo. muy baja. Pero ahorita una persona toma la Coca-Cola. Ahorita está la campaña de, perdón, toma un refresco de cola. Y está la Un campaña que están diciendo, refresco, sí, un refresco. Y cualquiera. entonces una persona dice, no, es que el azúcar es maldita, que no sé qué. Sí, pero te estás comiendo unas empanadas, te estás comiendo un montón de harina. Y tú vieras la idea de la estimulación que le da al sistema Mm. nervioso, o sea, es tremenda. Nosotros evolutivamente somos el resultado de nuestra alimentación y de la interacción con el medio, por supuesto. Pero una persona que come proteína tiene mayor posibilidad porque sus neurotransmisores se basan en degradación de proteínas y formación de nuevas proteínas. Entonces, si una persona tiene una mala alimentación, una desnutrición, se traduce en bajo aprendizaje en los niños. Eso es Bueno, más que sabido, ¿no? bueno, es cosa de ver además todo lo que hay hoy día respecto de las terapias nutricionales para una serie de síntomas y cuadros. eh, Uno puede ver de pronto un niño en el espectro autista como se puede comer un grano de uva Sí, y la conducta. sí. O bien la manzana roja. Tú dale a un hiperactivo una manzana roja y vas a ver que no lo duermes. ¿Por qué? Porque somos resultado de lo que sucede en la flora intestinal, de lo que comemos, más otros elementos, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de cuando nosotros pensamos en el aprendizaje solamente visto desde un punto de vista de cerebro, ojo, el nativo digital le encontraron cómo comunicarse con el cerebro, cómo explotar su estimulación. Y Y ahí no es que tenga, y no es que tenga nuevas capacidades que hayan sido incorporadas por biológicamente producto de la vivencia de aprendizaje de los ancestros. pero tú hazle a una persona que en teoría tú dices, es que ya una persona grande no lo hace. Ok, ponle necesidad y vas a ver cómo lo aprende. ¿Me explico? Porque no está sometido a la misma necesidad, mientras que el pequeño no tiene miedo al equivocarse. Cuando alguien lo pone, sabes que tienes que dar tus clases virtuales, tienes que manejar paquetería, le pones las pilas y de tal manera que lo aprendes.
porque ya le encontraste como una necesidad, ¿no? Y recordemos, la necesidad es más fuerte que una recreación y demás. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender acerca del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es por necesidad, de ahí se vuelve una adaptación. Si no hay una necesidad, es muy difícil que haya un proceso adaptativo. ¿Me explico? Ujú. Nosotros, o sea, si tú vas a estudiar un posgrado, finalmente que necesitas procesar mucha información, que cuando tú empiezas a leer y te das cuenta de la cantidad de información que tienes que manejar, al igual que en un trabajo, no es lo mismo que cuando tú estabas estudiando. Cuando estabas en la licenciatura hasta te dabas el lujo de decir, mañana me leo los 3 capítulos, ¿no? Pero ya cuando estás trabajando, pues cuando tratas de estudiar realmente un posgrado, la cantidad de información es enorme y tú le estás batalla y apenas si te da tiempo para poder cubrir los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se vuelve un proceso adaptativo por necesidad, ¿no? Creo que ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, lo que pasa es que además yo creo que este nuevamente es un tema que podríamos ponerle continuidad, porque Pero surgen me varias gusta la dudas. idea, ¿eh? Me gusta la idea Sí, de sí. decir, oye, la parte biológica, ¿cómo responde al Mira, aprendizaje? podemos ver la evolución de la especie desde los ancestros más primitivos, digamos, cómo ha ido evolucionando no solamente la capacidad de centímetros cúbicos del cerebro propiamente tal, sino que además cómo se ha ido desarrollando la corteza, luego la corteza prefrontal. Déjate que agarras y dices tú, oye, ¿el cerebro de una mujer y de un hombre son iguales? La respuesta es no. ¿El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son iguales? No. Y en la edad varía el cerebro, por supuesto. Tienes un desarrollo filogenético, que es entre las distintas especies. Tienes un desarrollo ontogenético, que es en el desarrollo biológico, ¿no? Pero si a eso le metes todavía las cuestiones culturales, que son muchas de las cosas que vemos, eso le va a dar un tremendo trancazo. Y si todavía le metes la parte, por ejemplo, pues alimentación, medios enriquecidos, medios pobres, y lo que hemos estado platicando, ¿no? De estilos de apego, por ejemplo, todo eso te va dando haciendo una masita del cerebro y vamos a ver cómo se va formando, ¿no? O sea, hay muchos elementos que se pueden platicar al respecto. Mm, mm. Sí, sí, y que yo creo que es interesante que lo Desglosar. podamos repasar, sí, Ok, me sí. late, me late. Por lo pronto yo me quedo con el mensaje para los estudiantes que la solución no es comerse a sus maestros. Correcto. No concluyan eso. Sí, no lo hagan harina y se lo coman. Eso es Parece que, correcto. parece que no va por ahí. Bueno, si alguien quiere demostrar lo que haga, lo haga con especies y más Con, estructurado el con experimento. planarias, claro, con ratas, Bueno, pues aquí le dejamos, ¿te parece? Porque ya me parece. quedó para desarrollar bastante. Sí, sí, ya, ok. Bueno, un saludo. Que estés bien.